Dios te bendiga en esta preciosa mañana. No sé quién va a escuchar esta palabra, pero quiero impartirte una palabra de vida en este día, y no de muerte. Quiero leer acá en San Lucas, capítulo 7, versículo 11, que habla de la viuda de Naín. Y dice así: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amén. Qué palabra poderosa en esta hora. Una persona sin esperanza, una multitud de muerte, una mujer llorando, una persona sin esperanza que había perdido la fe, que estaba en un mar de lágrimas, que su gozo se tornó en tristeza, que su alegría se tornó en desesperación, que su esperanza se perdió viendo a su único hijo en un féretro. Una mujer que no tenía marido, dice la palabra de Dios, que era viuda, no había esperanza más en ella. Era el único hijo que tenía y llevaba a enterrarlo. Qué cuadro tremendo en esa ciudad de Naín, una ciudad conmovida por el dolor, por la tristeza, por la muerte, por la desolación. Una ciudad que había sido sacudida y se habían juntado para acompañar a aquella mujer a enterrar a su único hijo. Dice la palabra de Dios que por la puerta de la ciudad entró Jesús, de esa ciudad de Naín. Y yo quiero que tú entres en esta hora a la ciudad de Naín y haga de cuenta que estás ahí, viendo al Maestro entrar con una multitud diferente. Él iba con la multitud de la vida, de la esperanza, de la alegría, del gozo. Aleluya, ese es nuestro Dios. Ahí cara a cara se juntaron aquella multitud de la muerte que estaba en la ciudad de Naín, y se encontró con la multitud de la vida. Cara a cara ahí, la vida y la muerte. Estaba Jesús mirando aquel cuadro tremendo, mirando aquella secuencia triste de aquella mujer sin esperanza. Pero dice la bendita palabra de Dios que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Fue movido en misericordia el Maestro, viendo aquel cuadro tremendo, aquella viuda que estaba desahuciada, desolada, una mujer triste. Me imagino que iba casi moribunda llevando aquel féretro. Imagínese usted. Pero no sabía. Quizá la viuda nunca se imaginaba que iba a encontrarse con el autor de la vida, que se llama Jesús de Nazaret. Esto te quiero decir en esta hora. Una multitud diferente, una multitud que no era igual, porque ahí donde estaba encabezando aquella multitud estaba Jesús, nuestro Salvador eterno, el que para Él no hay nada que sea imposible. Aquella mujer fue transformada, cambió su lamento en baile, su tristeza en alegría, su lloro en gozo, porque se encontró cara a cara con aquel varón, que cuando tú te encuentras cara a cara con Jesús,
Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas aleluya, a encontrarte con Él, hay un antes y un después. Hay una diferencia. Tiene que haber un cambio. Si antes estabas triste y te encuentras cara a cara con Jesús, ahora tienes que ser un hombre, una mujer alegre. Si antes estabas tirado en la esquina, sin esperanza, ahora eres un hombre y una mujer que estás, aleluya, en la presencia de Dios, porque Él salió a tu encuentro. Tú no saliste al encuentro de Dios. Yo no salí al encuentro de Él. Él salió a nuestro encuentro. Porque la viuda no le estaba mirando en la puerta de la ciudad. La viuda no estaba esperándolo. La viuda estaba llorando el cajón. Estaba llorando al joven, al muerto, a su único hijo. Estaba mirando aquel panorama triste. Estaba metida en aquella tiniebla de tristeza, de lloro. Estaba enfocada en ese dolor que le acompañaba y que había pasado ya unos días, desde el velorio hasta el entierro. Su mente no llegaba a pensar que iba a haber un cambio en esa ciudad de Naín. Quizás nunca pasó por su mente ni por la multitud que le acompañaba que iba a entrar Jesús. Aleluya, por aquella ciudad, por aquella puerta. Y iba a cambiar la existencia no solamente de la viuda, sino del hijo y de todo aquello que estaban mirando aquel gran acontecimiento. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano, hermana? Dice la palabra de Dios que se acercó el féretro, tocó el féretro y le tuvieron. Aquellos que lo llevaban al joven tuvieron que detenerse. Cuando se presenta Jesús, se detiene. El diablo tiene que retroceder. La muerte tiene que retroceder. La tristeza tiene que huir. Los espíritus inmundos que te atormentan tienen que salir. Aleluya. Todo aquello que te agobia, pensamiento de muerte, de tristeza, de desolación, pensamiento de lloro, de soledad, pensamiento de fracaso. Todo cambia. Todo es diferente. Aquella mujer, cuando vio al maestro tocar el féretro de su hijo, le dio una orden a aquel joven. Joven, a ti te digo, levántate. El que tiene el dominio, el poder de parar los vientos, el que tiene el poder y el dominio de mandar al mar a calmarse, el que tiene el dominio y el poder de dar la vida y quitarla. Ese es el Dios que servimos. En ese día, en ese momento, en esa hora, en esa fecha, en la ciudad de Naín hubo algo tremendo. Algo aconteció en ese encuentro entre la vida y la muerte, algo diferente. Y yo creo que la ciudad entera se entregó a los pies de Jesús, porque vio aquello en vivo, en directo, nadie le contó. Un testimonio que lo vieron de una persona que estaba en un féretro llevado para el cementerio, se levantó de aquel cajón. Ese es el Dios que servimos, hermano, hermana. No sé lo que estás pasando, no sé si es lo imposible en tu vida, no sé si es emocional, personal, físico, material, familiar, pero quiero decirte que Jesús sale a tu encuentro. Mira un poquito, desenfócate de tu problema, desenfócate de ese cajón que vas llevando, desenfócate de esa tristeza, desenfócate de ese imposible y mira un poquito a la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo y golpeo. Si tú abres tu corazón, yo entraré a ti y tú cenarás conmigo. Aleluya. Él está golpeando. Dice que entró por la puerta de la ciudad de Naín. O sea que había un plan de Dios. Ya estaba estipulado en el cielo que esa fecha, ese día, iba a haber un acontecimiento en la ciudad de Naín. Iba a haber un cambio, iba a haber algo que demostraba que era un Dios de poder, que no era un diosito chiquitito que tienes colgado en el pecho, o ahí en la cadenita, o en un cuadrito, o en una virgencita. No, aleluya, es un Dios poderoso, que cuando se enfrenta al hombre, a la mujer, hay un antes y un después. Tiene que haber un cambio,
Tiene que haber algo diferente, tiene que suceder algo cuando Jesús se enfrenta a nosotros. No podemos ser lo mismo, no podemos andar cabizbajo, triste, sin esperanza, porque Jesús cuando se presenta delante de nuestras vidas, aleluya, Él nos trae gozo, paz y esperanza, aleluya, a nuestras vidas, cuando nosotros realmente abrimos nuestro corazón, le miramos a Él. Aquella viuda iba llevando aquel cajón. Iba llevando sin esperanza. Ya su esperanza se había terminado. Su fe estaba por el suelo. Ya no tendría más lágrimas, porque era su único hijo el que estaba llevando. Pero ese día Jesús se presentó delante de él. Se conmovió, fue movido a misericordia al maestro. Se compadeció de aquella mujer. Y hoy quiere compadecerte delante de tu problema, delante de tu imposible. Él se quiere compadecer de ti. Él te está mirando, aleluya. Tú tienes que sacar un poquito el enfoque que tienes en tu problema, en tu dificultad, en aquello que ya piensas que ya está muerto, que ya no hay más esperanza, que ya lo que has hecho ya está al límite. Te quiero decir, así como Él entró por la puerta de la ciudad de Naín, Él quiere entrar por la puerta de tu corazón, aleluya, en esta mañana, en este día, tarde, no sé cuándo vas a escuchar este mensaje. Pero quiero decirte que el mismo Jesús que yo sirvo acá en Bahía Blanca, es el mismo que está ahí. Y Él va a hacer posible lo imposible. En Éxodo 14:14 dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él pelea nuestra batalla, Él pelea nuestros imposibles. Él vino a dar vida y no muerte. Dice su palabra que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, mas Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Decir al débil, fuertes sois, y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No hay nada que sea imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero animarte en este día, en esta hora. Quiero decirte que si estás pasando por desierto, por valle, por lágrima, no lo sé. Dios levanta hoy un vallado a tu favor. Él levanta, aleluya, un muro a tu favor. Te cubre con su misericordia, con su presencia. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer, pero déjalo a Él. Déjalo a Él. Descansa en Dios, hermano, hermana, joven, niño. Déjalo a Él la carga en los pies del Maestro. Entra en tu aposento, cierra la puerta y llora ahí, entrégale toda aquella carga, la mochila que llevas, aquello que tú no puedes resolver. La viuda no podía resolver, nunca jamás hubiera dado la vida a su hijo, no. Ella estaba ya vencida, ya estaba sin fuerza, no tenía posibilidad de sacarlo del cajón a su hijo, pero Jesús lo hizo. Él todo lo puede. Es solo creer y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios en estos tiempos, en este 2026, hermano, hermana, siervo de Dios que está del otro lado. No te quedes, no retrocedas, no te estanques, sigue avanzando, sigue avanzando. El soldado de Dios nunca retrocede, ni tampoco se estanca, sino que avanza, 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 medio ensangrentado, medio a cuatro patas, no sé cómo, pero sigue adelante, hermano, hermana, siervo de Dios, porque tenemos que llegar a la meta. Y el que va adelante se llama Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, que este mensaje puedas compartir con alguien que necesite escuchar palabra en estos tiempos. Palabra de verdad, la que está en la Biblia, la profeta mayor. Mi nombre es Esther Gómez y me gusta hacer estos videos caseros, quizás muy humilde, en mi hogar aquí. Pero siento la presencia de Dios y sé que va a llegar a los corazones. Va a haber personas que se van a restaurar con este mensaje. Van a haber personas que se van a levantar en estos tiempos y van a ser como aquella viuda de Naín, van a dejar de llorar, van a, aleluya, cambiar su lamento en baile en estos tiempos, en este año. Van a sacar esa tristeza de su corazón porque Dios quiere hombres y mujeres que sirvan con alegría, que vengan a sus atrios con regocijo, con alabanzas. Eso es lo que quiere Dios, pero depende de nosotros, depende de nosotros. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te restaure, quien sea que esté escuchando este mensaje, compártanlo para que bendiga a otros. Yo siento que va a ser de bendición, de restauración a los corazones. Adentro de esto hay un espíritu, hay un alma que necesita la palabra de Dios. Está escaseando.
está escaseando la palabra bendita y poderosa de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este momento.